Hola, les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un lugar donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y, como siempre, estoy con mi co-host Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Estoy bien, súper feliz aquí. Vamos a tener una conversación, creo que muy interesante mirando hacia atrás. Creo que siempre es importante, ¿no? Hacer una parada al final del año y mirar hacia atrás todo lo que pasó alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestra carrera profesional, en nuestra vida personal y, ¿por qué no, en el mundo de tecnología, ¿no? Aquel mercado, aquel mundo dinámico, pero apasionante mundo en el que vivimos y en el que trabajamos. Así que estoy muy feliz, Gaby, de grabar este nuevo episodio aquí en el Café.tech. Estamos en el número 25, Gaby. Así es, así es. Y aquí ya encerrando el año de 2024, ¿no? Entonces aquí para cerrar, mirar un poco de todo lo que sucedió este año. Parece que cada año que pasa, nuevas cosas van sucediendo, nuevas innovaciones y tendencias para los próximos años. Todo va cambiando muy rápido, como comentó Cris, ¿no? Antes una innovación tardaba años y ahora en un año surgen nuevas millones de innovaciones, ¿no? Entonces pasar un poco sobre todo lo que sucedió aquí en el 2024. Así es, Gaby. Y será un episodio especial, bueno, porque los invitados somos nosotros, ¿no, Gaby? No tenemos a nadie más acompañándonos. Pues sí, así es. Lo que vamos a hacer no es traer algunos puntos, algunas preguntas, pero que vamos reflexionando sobre acerca de estas preguntas. Así es, Gaby. Bueno, entonces la idea aquí es compartir nuestras reflexiones, lo que hemos visto, lógicamente lejos, ¿no?, de ser una verdad absoluta. Cuando hablamos de innovaciones, hacer una retro de todo lo que pasó en el año y encapsular eso en un episodio es imposible, ¿no? Entonces, claro que vamos a traer lo que más nos ha llamado la atención. Y lo mismo cuando hablemos un poco de tendencia del 2025, hacia dónde estamos mirando, ¿no? Qué es lo que estamos viendo, pero lógicamente que no se limita a eso. Hay muchas otras cosas que quizás no estamos viendo y van a surgir, ¿no? Así es. Y va a ser como un recapitulado de casi todo lo que venimos hablando todo este año, ¿no? Porque traemos, ¿no? Muchos temas este año, muchas de diversas áreas, entonces de tecnología, de data science, de desarrollo. Y es de eso que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Traer un poco de todo lo que vimos este año. Así es, Gaby. Pero bueno, si estamos listos, comenzamos. Perfecto, Cris. Bueno, yo creo que la primera pregunta ya sería, ¿no? ¿Cuál o cuáles, ¿no?, de las innovaciones tecnológicas de este año de 2024 crees que fue como la más impactante o la que más se destacó y por qué? Excelente, Gaby. Bueno, evidentemente, como lo dije, a cada día, cada semana surgen nuevas innovaciones, ¿no? Pero yo creo que aún hemos visto bastante desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? De los tales LLMs, pero creo que fue un poco más controlado, más estable que lo que vimos el 2023, ¿no? En el 2023 fue una explosión de innovaciones. A cada semana salía algo nuevo, ¿no? Bastante disruptivo, e inclusive episodios interesantes como cuando votaron a Sam Altman de su propia empresa, ¿no?, de OpenAI, y él renunció y volvió, y bueno, y fue toda una mezcla ahí de situaciones que obviamente dejaban el escenario caótico, súper dinámico, difícil de prever qué iba a suceder, ¿no?, en el próximo año. Y lógicamente que también muchas empresas, diría, hasta con miedo, ¿no? ¿Será que lo uso? ¿No lo uso?
pero mira lo que sucede en OpenAI, es para nosotros, no es para nosotros. Yo creo que en el 2023 aún las personas y las empresas principalmente estaban un poco escépticas, ¿no? Alrededor del asunto, en torno al asunto. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Inclusive acompañando hay un escritor, un columnista de una revista, de varias revistas, en realidad, un escritor americano que se llama Alex Kantrowitz, ¿no? Que él describe 2024 como que fue un año de progreso sostenido. Y que evidentemente sucede eso, ¿no? Cuando sale una innovación tan disruptiva como lo fue ChatGPT en el 2022, obviamente que 2023 fue aquel año, como decimos, que, bueno, traía muchas innovaciones, pero muchas incertezas al mismo tiempo. 2024 fue cuando los LLMs comienzan a ganar mayor robustez y estabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Hay mayor adopción y menos disrupción, si lo podemos decir así, dejarlo con una frase. Aquella robustez de los LLMs, cuando nos referimos a modelos más robustos, estamos refiriendo de que ahora tienen ventanas de contexto mucho más grandes. Entonces, en el 2023, las ventanas de contexto, o sea, la cantidad de tokens, o si lo queremos decir un poco más simple, no es exactamente eso, pero la cantidad de palabras que yo le podía mandar al ChatGPT o algún LLM, la cantidad de input y la cantidad de salida estaba más limitada, ¿no? Cerramos el 2023, por ejemplo, en ChatGPT con 16,000 tokens. Entonces, si yo sumaba todos los tokens de entrada y de salida en una petición, en un prompt, ¿no? Yo podía, mi límite eran 16,000 tokens. Ahora en 2024 lo estamos cerrando en el modelo 4O, ¿no? Que es un último modelo, el modelo óptimo que ellos lo llamaron, o modelo OVNI, el 4O, el GPT-4O. Actualmente la ventana de contexto está en 128,000 tokens, ¿no? Entonces, prácticamente si consideramos, multiplicado por 8. Entonces, obviamente ya no se habla mucho de eso, ya no aparece tanto en las noticias, porque la gente que lo está usando no es realmente la que ya siente ese impacto en la productividad, en la eficiencia, en que ahora los modelos, como decimos, están más robustos y acaban teniendo mayor memoria, porque ese es uno de los grandes impactos ahora. Yo puedo tener una serie de conversaciones con ChatGPT y él va recordando más cosas de mi propia conversación, ¿no? Y no solo, claro, con ChatGPT, ¿no? También cuando utilizamos las propias APIs de estos LLMs, ¿no? Sea la API de OpenAI, de Anthropic o de Gemini o de alguno de los otros LLMs que también están en el mercado. Entonces, lo que ellos hicieron en este 2024 fue invertir bastante en ese gano de eficiencia, ¿no? Y claro que para todo esto existe una inversión fuerte en toda la parte de procesamiento computacional, ¿no? Y no por nada las empresas que actualmente, las cuales se ha hablado mucho este 2024, no es de NVIDIA, una de las empresas que son las que producen los chips, ¿no? Que procesan estas informaciones y que están siendo demandadas por estas otras empresas que construyen los LLMs, ¿no? Entonces diría, Gaby, que así, mirando para inteligencia artificial, principalmente no hubo una disrupción específica. Lo que sí vemos de forma muy clara es la estabilidad, ¿no? de estos modelos y esa robustez en relación a ellos, ¿no? Sí, total, es muy eso que comentaste, ¿no? Creo que el año pasado fueron surgiendo, ¿no? Fue el nacimiento, fueron surgiendo muchos, pero este año fue como la mejora de esas inteligencias, ¿no? Y yo me di cuenta de eso porque ahora cada vez que utilizo ChatGPT, él siempre me da sugerencias de qué preguntar o de cómo seguir la conversación. Lo que antes no, yo preguntaba algo, me contestaba y ahí estaba. Pero ahora a veces, hasta se haga una pregunta un poco más general, él dice, pero si quieres también puedo contestar más enfocado en eso, en eso, en eso. Y yo como, wow, míralo. Entonces él ya nos da sugerencias de cómo podemos preguntar mejor o cómo podemos seguir la conversación con él. Y eso me pareció muy genial porque realmente antes no teníamos eso, pero es algo que están evolucionando y que hace como que sea una conversación real, ¿no? Realmente. Así es, Gaby. Y todo esto sucede gracias a que actualmente pueden tener más memoria, ¿no? O sea, eso hace de que, lógicamente, aparte de ser súper inteligentes, ¿no? Tengan esa capacidad de memorizar, ¿no? Lo que, lógicamente, trae
aquella sensación de que, bueno, cada vez la conversación es más natural, ¿no? O sea, no voy a decir cada vez es una conversación más humana, pero cada vez se aproxima de nuestro lenguaje natural. Ujú, así es. No, me gustó mucho eso que pude ver. Como yo lo vi más con ChatGPT porque es lo que utilizo, pero estoy segura que las otras LLMs, ¿no? Como se dice, también están Ujú. evolucionando y siguiendo el mismo camino, ¿no? Así es, Gaby. No, la batalla, diría, eso continúa, ¿no? Bastante, inclusive bastante dura. Aquí en Alura, ¿no? Algo que nosotros cuando lanzamos Luri, por ejemplo, usábamos únicamente la API de OpenAI, ¿no? Actualmente Luri, nuestra IA dentro de Alura, ella utiliza prácticamente más de un LLM, ¿no? Y eso se está volviendo común. O sea, para diferentes casos de uso, hay algunas que se comportan mejor y también, lógicamente, el precio, ¿no? Entonces, ahora que las empresas las entienden, ya saben mucho mejor cómo funcionan, cuánto te cobran, ahí el equipo de tecnología, los desarrolladores tienen ahora ese desafío también, ¿no? Aparte de entender sobre IA, conocer a las empresas y ver cuál de ellas se encaja más en tu presupuesto y en las necesidades que cada una tiene. Ah, o sea que entonces se puede hacer eso, conectar como, por ejemplo, Luri, que es nuestra inteligencia artificial, con diferentes APIs para obtener Correcto, las respuestas. exactamente, Mm. exactamente, Gaby. O sea, y eso se puede dejar, podemos decirlo así, automático a través del código, ¿no? En función de los inputs o de las configuraciones, eso hasta puede cambiarse automáticamente. Ujú. Qué increíble. Ah, me gustó. No, yo utilizaba Luri y no sabía de eso. Es bueno, ¿no? Para saber cómo funciona, ¿no? Como qué está sucediendo por detrás. Así es, Gaby. Y en este punto también, ¿no? De la manera como nosotros trabajamos, nos comunicamos, ¿de qué manera crees que la tecnología ha cambiado la forma de que nosotros, en la cual trabajamos y nos comunicamos este año de 2024? Ok, yo creo que conectado con el primer punto, Gaby, también las personas, ¿no? Hablé bastante aquí quizás de cómo las empresas y hasta estas empresas dueñas de estos LLMs ganaron madurez y ese progreso sostenido, como lo llamó este escritor, este periodista en Estados Unidos. Yo creo que también nosotros las personas, ¿no? Estamos comenzando a uno a entender mejor dónde funciona, dónde no funciona, dónde agrega, dónde no agrega en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que la parte de comunicación, quizás, ¿no? Como tu pregunta, ¿no? Hacia ahora está dirigida a tu pregunta, es uno de los puntos o una de las actividades que quizás ha tenido más impacto, ¿no? ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, cada vez surgen más asistentes, ¿no? Asistentes virtuales, que podemos llamar los chatbots o asistentes como lo tenemos a Luri nosotros en nuestra plataforma. Entonces creo que este 2024 muchas empresas comienzan a crear un producto de IA, no para sustituir, yo diría, a un humano, ¿no? Pero para ser más eficientes, para muchas veces inclusive ser más asertivos con respuestas. Entonces hemos visto, así como nuevamente nosotros tenemos a Luri, a muchas empresas invirtiendo en comunicación, ¿no? Sean herramientas o productos internos, de uso interno para sus colaboradores, o sean también herramientas para uso externo, para sus clientes, para sus alumnos, una clínica, un hospital para sus pacientes, una aerolínea para sus pasajeros, ¿no? Entonces creo que la comunicación insertando una IA en algún proceso de ese flujo de información está siendo cada vez más evidente, ¿no? Entonces creo que en 2024 eso acaba ganando mucho más madurez. ¿Dónde Ujú. más? Y hablando por mí, ¿no? Actualmente diría que el 70% de los emails que yo mando, no me considero la persona más ágil para escribir. El 70% de los emails que mando los paso por algún LLM, no sea para mejorar la escrita, ¿no? La sintaxis. Entonces, por ejemplo, hasta, ok, puedo enviar un email en mi lengua materna, español, mucho con mayor agilidad, más fácil. Si necesito enviar un email en portugués, puede que por el hecho de que no sea mi lengua materna, ¿no? A veces la sintaxis no queda tan clara, y más aún con el inglés, ¿no? Que no tengo tanta práctica con inglés y últimamente también mando bastantes emails en inglés. Entonces esa facilidad, digo, aceleró mucho, ¿no?
escribo en español, le digo ahora tradúcelo a inglés, dale este tono, quiero que este email vaya a tal persona y me gustaría que la persona sepa de estas cosas, ¿no? Pero también tiene claro el punto, ¿no? Y sobre el otro día reflexionaba sobre eso, de que cada vez necesito pensar más para escribir un email, o sea, no es del todo 100% positivo, ¿no? Porque puedo perder mi propia capacidad de desarrollar. Pero en fin, creo que aquí hablando de impactos, toda cara tiene dos monedas. Diría que gané mucha eficiencia por el hecho de poder escribir un email. Bueno, y no solo emails, ahí hablamos del proceso creativo como un todo, ¿no? Post para una red social, si tienes y produces contenido en LinkedIn, en Instagram, y no necesariamente gente de marketing, ¿no? O sea, yo creo que la accesibilidad y la democracia de estas herramientas ha ayudado a que muchas personas tengan acceso. Yo creo que también importante el punto, ahí hablé de los emails, ¿no? y los idiomas, lógicamente que cada vez apareciendo y surgiendo más herramientas para practicar inglés, para practicar idiomas. Yo creo que ahí también ya estamos viendo un impacto interesante, ¿no? Ahora podés tener un asistente, obviamente virtual, una IA para practicar entrevistas, por ejemplo. Entonces, creo que eso también se ha visto evidente y obviamente que permean, ¿no? Todas nuestras actividades del trabajo. Y lo otro, que no es para nada menor, son aquellos transcriptores de llamadas, ¿no? O sea, que también actualmente entramos a una reunión y por lo menos hay, sí, diría, la mitad de las personas están con su IA buscando transcribir la llamada, sacar insights, ¿no? Obtener insights de las llamadas, las personas preocupándose menos por anotar y más por prestar atención. Espero que así sea, ¿no? Y no, voy a colocar mi robot y voy a hacer otra cosa, ¿no? Que también no es el objetivo de esta IA. Pero creo que, de cierta forma, nuestro proceso de comunicación y la forma en cómo la información o los procesos para construir la información que va de un lugar al otro, yo digo que se han visto bastante impactados, Gaby. No, súper bien, perfecto. Eso de las inteligencias artificiales que entran junto en llamadas, yo pensaba que solo entraba cuando entraba la persona, pero una vez tuve una llamada y como la persona aún no había llegado, pero la inteligencia artificial sí, y yo me quedé como, ay, qué raro eso. Yo solo Wow. en una sala aquí con la inteligencia artificial, pero cuando la persona llegó, yo pregunté, ¿es tuya? Y ella, sí, sí, es mío. Yo, wow, ok, pero es muy raro eso, es La chistoso. envié primero porque iba a llegar tarde, solo falta que lleguemos a ese punto. No, sí, total. Y yo ahora me siento muy tranquila de saber que también haces eso de revisar los correos con una IA, porque a veces yo lo hacía y yo pensaba como, ay, ¿será que estoy siendo como, ay, no sé, pensaba como mal, ¿no? Pero, ay, sí, también lo haces, entonces, ok. Pero es principalmente por el tono, como comentaste, ¿no? De la lengua materna. Y muchas veces por el tono yo digo, no, está muy informal, necesito mejorarlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? O a veces está muy formal, ¿no? Tampoco necesita ser tanto así. Y con algunos errores, ¿no? Porque aunque todas las palabras estén bien en el español, pero a veces la construcción de frases es diferente y entonces esa parte de la sintaxis que comentaste, ¿no? Y eso nos ayuda demasiado también. A veces como estoy inspirada, escribo un texto lindo y ok, ahí lo paso solo para revisarlo. Pero a veces no estoy tan inspirada y necesito hacerlo en el momento y ahí nos ayuda también cuando necesitamos ser más Así es, ágiles. así es, Gaby. Y también entonces, ahora pensando sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Cómo crees que impactaron esas herramientas en los diferentes sectores este año, ¿no? Porque aquí estamos hablando mucho también de nuestro sector de tecnología y todo eso, pero no es solamente en nuestro sector de tecnología que han impactado, ¿no? Muchas personas de otros sectores también las están utilizando. Así es, Gaby. Bueno, la verdad que diría, son muchos, ¿no? Los sectores y hasta con seguridad vamos a cometer aquí el pecado de no nombrarlos todos, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque no sabemos de todo lo que sucede también. Pero yo diría que algunas áreas acaban siendo más impactadas y nuevamente hay tanto puntos positivos como puntos negativos o puntos de reflexión en relación a cómo esas áreas están usando inteligencia artificial o cómo podrían usarlas mejor inclusive, ¿no? Pero aquí haciendo algunos recortes, yo creo que una de las áreas, evidentemente, es nuestra área de tecnología, el área de desarrollo de software, ¿no? O sea, tenemos herramientas como el propio GitHub Copilot, ¿no? Que
es un asistente, como su nombre lo dice, un copiloto para que un programador, un desarrollador pueda construir código mucho más rápido, con algunas instrucciones, o te puede corregir tu código, puede hacer pruebas, ¿no?, unitarias de códigos de una forma mucho más ágil. Entonces, diría que el área de tecnología como tal, lógicamente, una de las más impactadas. Entonces, quien crea las herramientas, quien crea las tecnologías, evidentemente, es también el área, en consecuencia, que está siendo más impactada. Y eso, claro, que trae un súper desafío a toda la gente, a todas las personas que estamos trabajando con tecnología, ¿no? Porque tenemos que estar en esa constante pregunta, provocación hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, ok, ¿cómo ser más creativo, más productivo? ¿Y qué áreas o qué actividades que estoy haciendo ya no agregan valor yo haciéndolas como las solía hacer hace 5, 10 años o hace 3 años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión es importante para la gente que estamos más cerca de código, vamos a hablar así. Y lógicamente que hay otras áreas actualmente súper impactadas, una de ellas marketing, me parece que evidentemente por el hecho de estas ideas generativas, ¿no?, hablamos, ayudan bastante en la creatividad. Muchas empresas, agencias inclusive de marketing o empresas, están apoyándose en los LLMs, en las IAs, para ser más creativo, más eficiente con toda la producción de contenido cuando se refiere a la parte de marketing, ¿no? Entonces, desde posts para redes sociales, copies para emails, etcétera, ¿no? Claro que ahí cabe el cuidado, ¿no?, que igual siempre lo decimos, de la autenticidad, ¿no? O sea, no nos olvidemos que aquellos LLMs están entrenados con una cantidad absurda de informaciones, pero siempre te va a traer la media, ¿no? O sea, las informaciones que son más comunes en esos entrenamientos, ¿no? Entonces, ahí es importante darle nuestra cara ahí la autenticidad, pero creo que el área de marketing, una de las súper impactadas, porque muchas cosas están siendo automatizadas o están siendo creadas con IA, ¿no? No solo textos, imágenes, videos y muchas otras productos que quizás hace algunos años eran exclusivamente eso de un designer o de alguien de marketing, de alguien que creaba copy, ¿no? Entonces, yo creo que hay un área súper impactada. El área de atención al cliente en las empresas, como dijimos, la parte de comunicación, ¿no?, efectivamente es una de las que ha ganado bastante relevancia y creo que va a continuar, ¿ok? Y diría que el 2023 como que la gente estaba más asustada en relación a atención al cliente, ¿no? Habían las previsiones de que no van a acabar los call centers, mucha gente se va a quedar sin trabajo, y ya en la práctica vemos de que, o por lo menos es mi opinión, yo creo que los call centers van a continuar existiendo, ¿no? Si yo me doy el trabajo de marcar un 0800 o de entrar en contacto, es porque quiero hablar con una persona, ¿no? Por más que una IA pueda que me resuelva mi problema, yo quiero hablar con una persona, ¿no? Porque aún hay escenarios, hay contextos que entrenar una IA, no que no va a ser posible, yo creo que en algún momento podemos llegar a ello, pero es muy difícil, ¿no?, mapear todos los escenarios posibles, por ejemplo, hablando de atención al cliente. Imaginemos, ¿no?, y el otro día lo escuchaba en un podcast eso, ¿no? Tú llamas a un call center, estás con un niño pequeño a tu lado, que puede ser tu hijo, tu sobrino, tu primo, alguien, y el niño se cae o hace algo. Entonces tú hablas con el micrófono, con el altavoz activado al niño y no a la persona que te está atendiendo. Una persona natural, un humano, él entiende y capta el momento. No, no está hablando conmigo, está hablando con su hijo, con su sobrino, con otra persona que está ahí a su lado. Una IA probablemente no va a entender ese contexto, ¿no? Entonces, hay escenarios importantes de mapear donde efectivamente el humano aún va a ser la diferencia, ¿no? Y obviamente que eso lo podemos explayar hacia otros miles de escenarios que quizás un LLM actualmente no va a conseguirte ayudar. Lógicamente que la gran mayoría, ¿no?, 80%, y aquí podemos utilizar Pareto, el 80% de las situaciones, yo creo que ya un LLM puede resolver una cuestión, una duda, un problema de un cliente que entra a un call center de forma más rápida, más objetiva, más asertiva. Yo creo que lo que las empresas están haciendo, se están preocupando, ok, ¿cómo puedo hacer, no? ¿Qué debo hacer cuando alguno de estos casos que hacen parte de ese 20% de secciones, la persona no se quede frustrada, ¿no? Porque la IA no va a conseguir resolver o se va a confundir o va a generar una respuesta que quizás no era lo que el cliente quería. Entonces yo creo que ese cuidado bastante interesante.
Se ve bastantes avances, ¿no? Con la medicina. Y yo digo que siempre medicina quizás es una de las áreas que llega de último, porque obviamente que si tengo un error aquí en mi código y estoy construyendo una plataforma, no sé, de logística, ¿no? Y puedo tener un problema, ok, el impacto puede ser atrasar un vuelo o retrasar los pedidos de iFood o de alguna plataforma de pedidos ya, por ejemplo. O sea, es un caos, ¿no? No vamos a decir de que no es un problema. Pero si ponemos en escalas de problemas, claro que ese problema es mucho menor de que, no sé, impactar vidas o la salud de las personas. Por eso que medicina, yo digo, siempre llega al final porque son mucho más cautelosos, no tienen que ser más cautelosos. Hay muchos órganos reguladores, lógicamente, teniendo que regular la utilización, el uso de estas herramientas, las innovaciones, pero yo creo que ha avanzado en el sentido de entender, por un lado, en qué áreas puede estar siendo más aplicada, ¿no? Y ya se ve en identificación de diagnósticos, ¿no? Diagnósticos médicos, por ejemplo, porque lógicamente un modelo de Machine Learning va a tener mucho más capacidad de identificar algún diagnóstico o algo en ese sentido. Y en otra área que creo que ha ganado bastante relevancia es en experimentos con la producción de datos sintéticos, ¿no? Para preservar justamente la seguridad o anonimato de los pacientes, ¿no? Porque ¿qué era lo que había hasta hace algunos años? Para probar o para simular, habían que capturar datos reales de pacientes, ¿no? Que estaban en alguna base de datos, obviamente datos sigilosos, ¿no? de la salud de los pacientes, y esos datos tendrían que ser usados para entrenar modelos o para testar algún nuevo producto o algo en ese sentido, ¿no? Actualmente se puede crear datos sintéticos, ¿no? O sea, entre comillas, datos fake, para que puedas utilizar esos datos fake y no datos reales de personas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también vemos el área de medicina con avances, ¿no? El sector logístico con autos autónomos, ¿no? Más adelante inclusive podemos hablar un poco más sobre ello, pero creo que también es un área que diría, y ahí está como que mezclado, ¿no? Autos autónomos con autos eléctricos, van bastante de la mano. Diría que había mucha más expectativa en relación a eso, o por lo menos la tendencia era que avance más rápido en 2024. Sin embargo, aún hay muchos desafíos y ahí volvemos a los posibles escenarios que un robot no va a mapear, ¿no? Imaginemos un auto en la calle, o sea, la cantidad de situaciones aleatorias que pueden suceder, o sea, son imposibles de mapearlas, ¿no? Entonces, creo que ha avanzado, pero aún no hemos llegado al punto donde quizás todas las personas se sentirían súper seguras y confiables de entrar a un vehículo de estos y utilizar ese servicio. Sí, sí, total. Yo vi hace videos como de personas que tienen un coche de estos que manejan solo, por así decir, ¿no? Ajá, Pero que autos como al autónomos. principio es como, ay, no, que no sé qué, pero que después ya está más tranquila, está durmiendo, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber un poquito de miedo ahí de que algo pueda suceder. Así es. Y es eso, ¿no? Al principio, yo creo, el año pasado había mucho miedo de las personas de que no va a tomar todo una área, ¿no? La inteligencia artificial va a llegar en esta área y ya no va a haber personas para trabajar ahí. Pero creo que, como comentaste, son algunos departamentos de cada sector, ¿no? No todos se puede implementar, pero en algunos departamentos sí, pero avanzando. Al final siempre vamos a necesitar otros momentos que sí van a necesitar personas, humanos, ¿no? Para seguir, sea con el atendimiento, sea en la parte médica, ¿no? Siempre vamos a necesitar humanos también. Y si la inteligencia artificial puede estar en un departamento, pues van a haber innovaciones, ¿no? Van surgiendo otros puestos que nosotros humanos vamos a necesitar estar también, ¿no? Y creo que un sector también que por lo menos veo que está utilizando es el de recursos humanos también, ¿no? Con esa cuestión ahora de los currículums, de esos primeros filtros que primero hacen una IA de filtrar los currículums, ver si hay ahí las palabras de la vacante, algunas palabras claves, si el currículo hace fit, para después pasar a un recruiter como tal. Así Yo creo es. que eso Sí, también aplicaría, ¿no? sí, totalmente, totalmente, ¿no? El área de recursos humanos, con seguridad que sí. No mencionamos el área financiera, ¿no? Que es otra área que igual súper impactada, ¿no? Porque es un área que genera mucho volumen de datos, ¿no?
Entonces, cada vez también se ve, ¿no? Desde tu banco te está ofreciendo productos que probablemente es una IA por detrás, analizando tu histórico crediticio, analizando tu comportamiento de compra, ¿no? Analizando tus gustos, cruzando esos datos con otras informaciones que ni tú sabes que ellos tienen para ofrecerte productos más adecuados o que ellos entienden que serían más adecuados para ti, ¿no? Y creo que un área también, Gaby, que no la mencionamos, que es importante, es el propio área de educación, ¿no? Donde trabajamos actualmente. Y que creo que aquí, tanto para la creación de contenido, un área donde nosotros lo utilizamos bastante, ¿no? Que apoya, refuerza al equipo, al profesor o al encargado de producir aquel contenido. También, como mencionamos a Luri, ¿no? En el apoyo, sustento de la persona que está estudiando, un refuerzo en el proceso de aprendizaje y, lógicamente, el hecho de trabajar con tecnología, aquellas otras herramientas o con programación, ¿no? Codar se está volviendo más accesible y más democrático, ¿no? Pero creo que vale aquí un punto de atención que es no necesariamente la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que ahora también se ve bastante, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, está en la universidad, ¿no? Y los malabares que tienen que hacer los profesores para tomar examen, porque cada vez está más difícil evaluar el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Porque tienen estas herramientas también a su disposición, ¿no? Y es algo que quizás aún no tenemos una respuesta, cómo va a ser, cómo debería ser, o limitar, no limitar, en fin, ¿no? Siempre yo creo que es una discusión que tiene que haber, inclusive tiene que haber más, ¿no? Nosotros como educadores trayendo puntos a la mesa para discutir, pero diría que esta parte de cómo evaluar el conocimiento de las personas, las inteligencias artificiales nos están colocando en una situación, ¿no? Donde tenemos que reflexionar y pensar y encontrar soluciones, ¿no? Porque no creo que el examen tradicional que dabas hace 10 años tiene que ser el formato para mantenerse y decir, esta persona es apta o no es apta para hacer algo, pero lógicamente que también simplemente decirle, ok, utiliza ChatGPT y preguntarle lo que te dé la gana y utilizarlo en todos los exámenes, también me parece que no es el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un punto intermedio entre esos dos sistemas, formatos? Es creo que el desafío que muchas escuelas, instituciones de enseñanza, universidades van a tener que pensar, y es que ya están pensando, ¿no? sobre eso. Y no por nada vemos ahora, por ejemplo, en Brasil, estados como el estado de Río de Janeiro, de São Paulo, que están comenzando a prohibir el uso de los celulares en los colegios, en las escuelas. Entonces, yo creo que también esa va a ser una tendencia que puede que comience a ser mucho más fuerte en países y que puede comenzar a escalar, ¿no? A universidades o inclusive a otras instituciones, ¿no? Donde ya te restrinjan, de hecho, porque están percibiendo de que puede ser más negativo que positivo la utilización, ¿no? Pero bueno, solo lo dejo como discusión sin ánimos ahorita de clavar algo o decir, no, esto es así o debería ser así. Sí, esta parte es difícil, ¿no? Es un poco complicado porque, por ejemplo, yo veo como, por ejemplo, mi mamá dice, ¿no? Decía cuando yo estaba en la escuela, porque ahora tú puedes buscar lo que quieras en Google. Yo en mi época tenía que ir a una librería y buscarlo en libros para investigar. Pero tú ahí puedes buscarlo en Google. Pero ahora si vemos ahora, es más fácil preguntarle a ChatGPT que buscar en Google, porque si lo buscas en Google, tienes que entrar en las páginas, a veces te dan respuestas diferentes o a veces no es exactamente lo que quieres, pero ahora con ChatGPT ya es más fácil. Pero aún así, aún cuando yo tenía, ¿no? Para investigar en Google todo eso, aún así como, pues tenía que estudiar, tenía que aprender, no era solamente buscarlo y ya. Y yo veo eso también, que las personas necesitan aprender que como ChatGPT está aquí para ayudarnos como una herramienta, pero aún así el conocimiento tienes que adquirirlo tú, ¿no? No solamente confiar que siempre vas a poder estar ahí preguntándole a ChatGPT, hasta porque necesitas saber qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que necesitas saber. Entonces, aunque esté aquí para ayudarnos, necesitamos tener y agarrar el conocimiento, adquirir el conocimiento nosotros. Pero viene esta discusión, ¿no? De que realmente ayuda, realmente va a dañar o algo así. Es intenso.
Y Cris, ahora entrando un poco entonces ya en la parte del desarrollo de software, ¿no? Ya aquí en la parte más de lo que estamos enfocados en tecnología, porque cuando surgió, vino, ¿no? Aquel de que no, ya no van a necesitar desarrolladores, porque ahora la inteligencia artificial va a hacer todo. Para ti, ¿qué piensas? ¿Que es un desafío o es como una solución la inteligencia artificial para ayudarnos en el desarrollo? Diría que son ambas cosas, Gaby, ¿no? Son soluciones, ¿no? Son herramientas que pueden ayudarnos bastante en ese proceso de construcción de código, pero como toda innovación, como toda herramienta, tiene y deja sus desafíos, ¿no? Yo creo que también está más evidente al comienzo de 2023. Habían escenarios así súper optimistas y súper pesimistas, ¿no? Tendiendo hacia los dos extremos sobre cuánto o cómo iba a impactar la inteligencia artificial en las carreras de desarrollo de software. Y yo creo que algo que está cada vez más claro, o por lo menos algo que nosotros repetimos aquí bastante, es que muy probablemente en el corto plazo una IA no te va a quitar tu trabajo. Al que hay que tenerle miedo es al que lo sabe usar, ¿no? O sea, no es a la IA. Hay que tenerle miedo a aquella programadora, a aquel programador que aprende y obviamente, en mi punto de vista, hoy un programador que sabe los fundamentos de programación, que sabe programar, ¿no? Que sabe navegar, inclusive entre diferentes lenguajes, que ya tiene experiencia. Y a eso le agregamos competencias de inteligencia artificial, o sea, para mí está al frente de aquel que solo sabe ya y de aquel que no experimentó ya, ¿no? Entonces, para mí el profesional completo actualmente es aquel que tiene los estudios, tiene los fundamentos y al mismo tiempo tiene esa capacidad de implementar nuevas herramientas y de apoyarse en su proceso a través de una IA generativa. Entonces, creo que el impacto positivo se ve en la agilidad que un programador puede tener hoy en día en la construcción de código. Ya mencionamos GitHub Copilot, existen otras, pero creo que esa es quizás la más común, que inclusive actualmente estamos grabando en diciembre, cerrando el año aquí 2024. Recientemente anunciaron de que GitHub Copilot hay una versión gratuita, ¿no? Que tiene algunos accesos, creo que son 2000 completion, ¿no? En inglés, no sé cómo traducir a español eso, 2000 rellenados de código mientras vas escribiendo, él te llena 2000 completions, y si no me equivoco son 50 chats, porque cuando tú instalas GitHub Copilot, como un chat GPT interno dentro de tu Visual Studio Code, por ejemplo. Entonces ya tiene una versión gratuita que hasta hace algún tiempo no la tenía. Solo existía una versión gratuita para las personas que tenían una cuenta institucional, ¿no? De alguna institución educativa, alguna universidad, y a través de ahí podías utilizar una cuenta gratuita. Pero en este momento están dando cuenta de que quieren también dar más acceso, ¿no? Que más gente aproveche y conozca estas herramientas. Me parece una medida y un movimiento inteligente, inclusive de GitHub, hacer esto de forma más masiva. Entonces, efectivamente, el programador tiene un impacto positivo a la hora de ganar productividad, a la hora de ser más creativo con el propio código, ¿no? Algo que quizás yo lo hacía en 50 líneas, ahora lo puedo hacer en 10 líneas de código porque me estoy apoyando en un LLM, pero el desafío evidentemente ahora es conectar el propio código que estoy creando con otras herramientas, con otras plataformas, conectarlo con el sistema, ¿no? Porque no voy a crear mi sistema completo, o sea, voy a crear todo un ERP con GitHub Copilot, ¿no? O sea, no le voy a decir, creo un ERP, o sea, no existe, o por lo menos en este momento no existe esa posibilidad. Voy a ir de a poco como un programador creando módulos, un sistema grande, y obviamente que el programador aún necesita saber cómo conectarlo. Y ahí creo que viene un desafío interesante, ¿no? Porque si el 80% de mi código lo construyó un LLM y no lo construí yo, voy a tener que estudiarlo ese código para saber, ok, dónde necesito conectar y tener cuidado con la utilización de variables, por ejemplo. Gaby utilizó GitHub Copilot y creó la parte A del sistema. Yo creé la parte B, ¿no? Y cuando unimos esto, tiene que haber una comunicación, ¿no? Entre la parte A y la parte B. Entonces yo creo que esa parte de conexión de los sistemas y en la parte de control de calidad de nuestros sistemas para poder dar mantenimiento, inclusive en un futuro, se vuelve un desafío, ¿no? Para poder, de hecho, utilizarlo de forma positiva y no llegar a aquel punto, no,
mira, no sirve nada y te das cuenta de que realmente lo que creaste funciona para un escenario, para un caso muy específico y no atiende una necesidad mayor de negocio, ¿no? Entonces creo que por ahí van los grandes desafíos en relación a la utilización en el día a día. Y el otro desafío es, claro, que actualmente muchos sistemas, muchas aplicaciones, muchas herramientas que los desarrolladores construyen van a necesitar colocar una IA, ¿no? Sea para atender al usuario, sea para responder a tu cliente. Entonces, yo creo que el desarrollador ahora tiene aquel desafío de utilizarlo en su día a día y aprender a crear aplicaciones o aprender a colocar dentro de su aplicación algo de inteligencia artificial, porque es una demanda mayor de las empresas, ¿no? Entonces, la empresa no te va a pedir solo un sistema, ahora te va a pedir un sistema que tenga un chatbot integrado y que ese chatbot integrado pueda responder a sus clientes de forma automatizada utilizando una IA generativa. Entonces, el desarrollador tiene que saber hacer eso. Entonces, yo creo que hay impactos positivos, pero grandes desafíos interesantes. Perfecto, Cris. Sí, es algo que siempre estamos diciendo, ¿no? El mundo está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar junto con él. Entonces, como comentaste, son ahora para el futuro, creo que serían desarrolladores que saben las bases, ¿no? Del desarrollo, saben desarrollar, saben los lenguajes, pero también saben cómo utilizar las inteligencias artificiales y no solamente cómo utilizar para sus proyectos, pero cómo implementarlas en sus proyectos, cómo utilizarlas dentro del proyecto y no solamente utilizarlas para que le ayuden, ¿no? Entonces, este sería el punto para que las personas empiecen a estudiar más sobre eso. Y eso del código es increíble porque realmente muchas veces cuando trabajamos con otra persona necesitamos estudiar el código de la parte que la otra persona hizo para entenderla. A veces hasta nuestro propio código. Cuando yo empecé en este mundo fue a hacer una entrevista y ahí pidieron para ver un código mío de React, yo se los enseñé, ¿no? Y hasta yo era mi código, pero hacía unos 2 meses que no lo veía, yo como, ¿qué hice aquí? ¿Qué es eso que está sucediendo? Entonces, si nos quedamos sin ver mucho tiempo nuestros códigos, nos olvida. Entonces, imagina, ¿no? Pues pedimos ahí un código a ChatGPT o a GitHub Copilot, y entonces cuando tenemos que arreglar algo, pues no vamos a entender qué está sucediendo, no vamos a poder arreglarlo. Entonces, es saber cómo utilizar esa inteligencia para ayudarnos, pero no que hagan las cosas por nosotros, porque después va a ser más difícil aún entenderlo. Así es, Gaby. Muy bien, Cris. Y ahora entonces, hablando un poco sobre el futuro. Entonces, aquí estuvimos hablando ese momento, ¿no? Sobre 2024, pero pensamos en el futuro, ¿no? ¿Cómo imaginas que el desarrollo de software y la IA cambiarán las oportunidades profesionales para estudiantes en los próximos años? Perfecto, Gaby. Bueno, yo creo que, como dijimos, ¿no? El área de educación en sí está siendo impactada, ¿no? Yo diría que escuelas, universidades o instituciones que no están mirando para esto y entendiendo de qué forma utilizarlo, cómo aprovechar, cómo ganar, no solo escala, ¿no? Porque se hablaba mucho de escala. Un curso grabado le llega a 50,000 personas, ¿no? En cuanto a un curso presencial, tiene una limitación de espacio entonces, se hablaba mucho de escala, creo, hace unos 5 o 10 años en educación, ¿no? Cómo ser escalable. Yo creo que ahora con IA es cómo ser personalizable, porque Gaby tiene una forma de aprender probablemente muy diferente a la mía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser escalable? Porque no que eso dejó de existir. Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo ayudar en la personalización de cada estudiante? Y creo que la respuesta es, o el camino para eso es a través de IA generativa, ¿no? O sea, cómo utilizar estos copilotos, estos asistentes para que si Gaby tiene dificultad con, no sé, construcción de ciertos códigos, pueda ayudarte en esos desafíos específicos. Si yo tengo dificultad con prácticas, no me cuesta practicar, que la propia LLM ya pueda generarme desafíos específicos en función del perfil del estudiante, en función del nivel de cada estudiante. Entonces, si la IA ya percibe que tienes un nivel avanzado, no te va a estar preguntando cosas básicas o preguntando lo mismo. Ya, si percibe que es una persona que está iniciando, quizás el abordaje va a ser diferente. Entonces, yo creo que las IA van a permitirnos de alguna forma personalizar, no quitar la figura del profesor,
Aquí hago un paralelo bastante con lo que hablamos los programadores, ¿no? No que el profesor va a dejar de existir, me parece que no, sino que un profesor utilizando estas tecnologías va a ser mucho más potente, diría yo, mucho más asertivo y va a poder, de cierta forma, que las personas en su mayor totalidad puedan aprender a su ritmo, con sus métodos y con su formato de aprendizaje que encaje mejor para esa persona, ¿no? Y creo que junto con ello, eh, algo que antes estaba restricto o muy restricto para el científico de datos, aquella persona de estadística o de matemáticas, ¿no? Que era aprender los modelos de machine learning para poder trabajar con datos. Yo creo que de cierta forma eso se está democratizando, se está dando más accesibilidad para las personas, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido el propio ChatGPT en su versión, la versión gratuita no lo sé, pero en la versión paga sé que lo tiene, ¿no? Tú puedes subir una página de Excel, un archivo de Excel o un CSV, por ejemplo, con datos, y tú puedes ir preguntándole, ¿no? O sea, no digo, ya no necesitas aprender Excel. Si sabes Excel, va a ser mucho más fácil que le hagas preguntas a ChatGPT. Pero esa parte de cómo utilizar los datos que en todo lugar se están generando, ¿no? En las empresas, en tus aplicaciones. Somos unos generadores natos de datos en este momento. Y cómo utilizar esos datos, sea para extraer algún insight de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, del área donde trabajemos. Entonces, yo creo que las competencias digitales, principalmente de analítica de datos, van a ser más importantes en un proceso de aprendizaje también. Entonces, la democratización de estos modelos acaban ayudando a que más personas puedan acceder, pero claro, tengo que comenzar a mirar esto con más cariño y decir, no, esto también es importante en mi proceso de aprendizaje, ¿no? Y a eso me voy a que si eres de recursos humanos, necesitas aprender competencias digitales. Si eres de finanzas, quizás el Excel, que es importante para alguien de finanzas, ya no sea suficiente. Voy a tener que aprender a construir un pequeño código en Python que puede que haga mi proceso mucho más acelerado, o en R, aquella herramienta estadística. Entonces, como que de cierta forma la codificación, ¿no? o el código también entrando en otras áreas, pero al mismo tiempo que no lo elimina, hay muchas herramientas low code, no code, que también se están popularizando más, ¿no? Pero al final de cuentas lo que buscan es cómo automatizar y cómo ser más eficiente. Entonces creo que en el proceso de aprendizaje el desafío va a ser ese, ¿no? Cómo de cierta forma equilibrar, conocer, estarse abierto a aprender, algo de lo que tú hablas bastante, ¿no? Aprender a aprender para que yo pueda ser más eficiente, pueda ser más creativo, pueda tener mejores resultados. Entonces creo que por ahí hay un punto importante que ya está cambiando con IA, y también la parte de ética, ¿no? Que nuevamente discusiones que actualmente quizás no hayan respuestas únicas, respuestas absolutas, pero que valen siempre traerlas a la mesa y discutirlas, ¿no? En una escuela, personas que están desarrollando estas tecnologías o personas que están enseñando estas tecnologías, también hablar de los riesgos que puede traer, ¿no? Entonces, desde fake news, deepfake, ¿no? Aquellos videos que se crean para campañas políticas, por ejemplo. O sea, creo que al momento de enseñar, ¿no? Tenemos también la responsabilidad de decir, ok, esto también puede ser utilizado para cosas malas o para propósitos no tan benignos, y dejar alerta a la persona que está aprendiendo, ¿no? A utilizarlas, que también, o sea, ahí está otra cara de la moneda que hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar despiertos y atentos sobre sus impactos negativos también. Y creo que algo que comenté también, creo que fue otro episodio del Café.tech, de que nosotros también, porque muchas personas aún no están tan acostumbradas con las inteligencias artificiales y acaban creyendo en muchas cosas. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados y que sabemos que esas cosas suceden, estar también diciéndole a las otras personas, ¿no? Porque aquí con las personas que yo convivo, las personas que tengo contacto, estoy acostumbrada a que todos ya conocen y utilizan inteligencias artificiales y saben de los beneficios, pero también de los maleficios, ¿no? De esa parte de mala, por así decir. Pero hay mucha gente que no sabe, que no conoce, ¿no? Entonces nosotros que sabemos y que conocemos, también tener este deber de como alertar a las demás personas que eso puede suceder, ¿no? Así es, Gaby.
Y también, Cris, entonces mirando aquí hacia 2025, que ya está aquí, ya llegando en la puerta, ¿qué tecnologías crees que liderarán el cambio en los próximos años? ¿Qué crees que va a Ok, suceder? Gaby. Bueno, Tus la verdad que previsiones. qué visiones. Cuando hablamos de futuro, tenemos el desafío, ¿no? De que, ok, podemos decir lo que querramos, ¿no? De que obviamente estamos solo prediciendo. Y que, lógicamente, yo creo que aquel que se anima a predecir algo tiene que estar consciente de que hay una grande chance de que va a errar, ¿no? O sea, entonces, haciendo ese disclaimer, yo creo que podemos traer algunas reflexiones de lo que podemos estar viendo en 2025. Yo creo que en relación a IA generativa vamos a ver mayor madurez, inclusive, porque las empresas que ofrecen estos LLMs en el mercado están comenzando, ¿no? En realidad ya están solucionando problemas o preocupaciones que en el 2023 las grandes empresas tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, soluciones on-premise de que un banco no iba a subir los datos de toda su base de clientes a la nube de OpenAI para entrenar un modelo. O empresas de gobierno que también no pueden, empresas o instituciones de gobierno, que simplemente no pueden subir toda su base de datos a un LLM, ¿no? Entonces ya están comenzando a traer soluciones on-premise, o sea, que son personalizadas, específicas para las empresas, para las instituciones. Entonces, ese gano de madurez yo creo que va a permitir de que veamos muchas más empresas y instituciones, muchas más organizaciones utilizándolas en su día a día. Y ya yéndonos, está bastante conectado, pero cuando hablamos de productos que quizás diferentes van a ganar más relevancia, yo creo que 2024 había la promesa por aquellos dispositivos VR, ¿no? De realidad aumentada, realidad virtual. Apple sacó aquel VR, ¿no? Lentes gigantescos que cuestan una fortuna. Pero hasta el momento ha sido una frustración tanto para las empresas que los han sacado como para los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho por el precio aún súper caros, no poco accesibles para la gran mayoría de la población y que no han agregado el valor que se esperaba que agreguen. Pero aún yo pienso de que barateando estos productos y encontrando formas de que agreguen más valor, porque existen, ¿no? Existen aquellas promesas de que, por ejemplo, por mencionar algunas, vas a poder hacer una reunión en tu casa, en home office, te pones estos lentes y vas a simular, o en realidad la realidad aumentada va a ser de que vas a estar en una oficina con interactuando con tus colegas, ¿no? Entonces, uno de los tantos que pueden haber, o para shows, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, vas a poder asistir al show de tu artista favorito, no sé, dime un artista, Gaby, que te guste, Rebelde, vas a poder asistir a mirar un show de Rebelde en tu hogar, en tu casa, en tu sofá, y el show puede que esté al otro lado del mundo, en la Ciudad de México, y tú estás en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente hay bastante promesas, como esas aplicaciones, muchas otras, pero aún no se ha percibido al 100%. Entonces, puede ser que 2025 se acelere, ¿no? Y algo que estaba escuchando son algunas alianzas que están comenzando a surgir, como por ejemplo Samsung con Google. Ellos ya tienen una alianza bastante fuerte de Android. Entonces, Samsung quiere salir con el hardware de los VRs y Google con su sistema con Android, ¿no? Entonces van a surgir aplicaciones, así como actualmente hay el Apple Store o el Google Store de Android, con aplicaciones para descargar en tu celular, van a surgir N aplicaciones que vas a poder descargarlos en tu VR para diferentes utilizaciones. Wow. Entonces yo creo que ese también puede ser una promesa interesante para este año. Hablando de IA, volviendo al asunto, creo que los agentes, ¿no? O sea, inclusive hablamos poco ahora, creo que es importante destacar. ¿Qué fue lo que vimos 2023, 2024? Más gente utilizando ChatGPT, ¿no? Que creo que es lo más popular actualmente cuando hablamos de inteligencia artificial, no son los chats, ¿no? Puede ser el de Gemini, el del propio ChatGPT, las personas comenzando a hacer preguntas. Interesante que ayer, por ejemplo, no sé, tú ya sabías, pero hay
WhatsApp hizo una alianza, ¿no? Un nuevo partnership con OpenAI, con ChatGPT, y ahora hay un número donde tú le puedes escribir y es como si estuvieras charlando con ChatGPT, pero a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, Ah, no sabía. y bueno, y como actualmente estoy de vacaciones, bueno, no de vacaciones, pero estoy en Bolivia, anoche le estábamos mostrando a mis papás, digamos, ¿no? Y ellos súper emocionados, pidiéndole porque estamos en el momento de que ellos mandan mensajes, ¿no? A todos sus grupos y familias, mensajes de Navidad y de fin de año. Y entonces le dijimos, si están sin creatividad, pueden usar ahora ChatGPT, ¿no? Y le estábamos enseñando, así, súper interesante. O sea, a mí me llamó mucho la atención, pues decía, wow, mis padres, ¿no? Que así, no son digitales ahora, ¿no? Utilizan cuenta banca por internet y ese estilo de cosas, pero lógicamente difícil que ellos vayan a ChatGPT, se creen su cuenta y comiencen a utilizarlo. Entonces, ¿cómo ese pensamiento de traerlo a lo que ellos ya utilizan, ¿no? WhatsApp ellos utilizan, saben utilizar. Entonces, en ese sentido, se gana una bastante escala y accesibilidad de estas personas. Y esos son agentes. Cuando pensamos, ese es un agente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es utilizar una tecnología que ya existe, ChatGPT, un LLM, creo una capa por encima, una interfaz, que en este caso es WhatsApp, y las personas pueden utilizarlo de forma mucho más eficiente, efectiva, ¿no? Y no necesito estar creando nuevos procesos o nuevas herramientas. Entonces yo creo que los agentes va a ser algo que vamos a ver surgir mucho más. Entonces, desde las empresas creando sus propios agentes, ¿no? Para utilización interna, para sus procesos internos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros agentes en Alura para creación de ejercicios que van a la plataforma, ¿no? Esos son agentes. O sea, es utilizar una tecnología que ya existe, coloco una interfaz y facilito la vida de mi usuario porque le coloco límites de dónde él puede navegar y para qué él puede utilizarlo. Entonces, como que coloco un dominio de problemas o preguntas que la persona puede hacer y un dominio de posibles respuestas para ser más asertivo. Entonces, en ese sentido, tanto la creación de agentes, que ya hay por ejemplo, esa feature, esa funcionalidad está disponible en ChatGPT, tú puedes ir a crear un agente, configuras, entrenas tu propio agente, como también a través del Playground, ¿no? El Playground es la herramienta de OpenAI para conectarse a la API y poder hacer eso ya con código de forma más pro para aquellos desarrolladores que quieren crear aplicaciones de IA. Entonces, creo que la parte de agentes va a ser algo que vamos a comenzar a escuchar bastante. ¿Qué más? Hablamos un poco de autos autónomos. Yo creo que esa preocupación, esa desconfianza va a continuar de las personas, pero las empresas están invirtiendo bastante. Entonces, empresas como Tesla no están invirtiendo en esto. China está bastante al frente también con ya autos y taxis rodando las calles, ¿no? Con este formato de autos autónomos. Entonces yo creo que también es una tendencia que vamos a ver más en 2025. No me atrevo a decir que vamos a llegar a, qué sé yo, ciudades como San Paulo, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, y la gran mayoría de los taxis van a ser autónomos, creo que lejos de eso, pero van a comenzar a surgir más y más, ¿no? Aún en ambientes un poco más controlados quizás, pero me parece que es una tendencia fuerte en ese sentido. Y por último, creo que hablamos de ChatGPT dentro de WhatsApp, también vamos a ver más IA dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, sea para la creación de contenido, entonces, por ejemplo, creo que incluso Instagram ya tiene algo en ese sentido, como crear videos, imágenes de forma más rápida, crear el copy. Entonces, creo que las propias redes sociales van a comenzar a plugarse, a integrarse a los LLMs para poder que los usuarios al final de cuentas las redes sociales es una red para compartir contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo le das herramientas a tu usuario de red social para que él pueda crear, compartir más contenido? Y claro que eso tiene un sinfín de discusiones éticas, volviendo a la ética, ¿no? Que son importantes también y que las redes sociales van a tener que lidiar con eso, ¿no? Okay. Si le coloco una IA dentro de Facebook o dentro de Twitter, obviamente que la posibilidad de que aparezca más fake news es gigantesca, ¿no? Entonces, nuevamente, todo tiene dos caras, siempre hay que intentar mirar de los dos ángulos, pero me atrevería a decir que esas serán las grandes tendencias, Gaby, consciente de que muchas de mis predicciones pueden simplemente ser nada de aquí a un año. Y lo interesante es que volvamos a ver de mis predicciones cuál se cumple y cuál no.
pero por lo que vi, algunas de las tendencias pueden ser esas. Sí, yo estoy de acuerdo que ya en diciembre de 2025, entonces hagamos otro episodio de este y ahí volvemos a ver este episodio y vamos a ver qué fue lo que sí cumplió y qué no. Pero está súper increíble eso, principalmente la parte yo veo, ¿no? De la realidad aumentada esa y de los coches autónomos. Es muy de película, ¿no? Cuando veíamos esas películas en los 2000 y que cuando hablaban del futuro o de ciencia ficción, ¿no? Ficción científica, eran cosas que como estaban lejísimos, ¿no? Y ahora ya está llegando, yo lo veo como súper como Tony Stark o algo así, y es Así súper es. increíble, ¿no? Sí, exactamente, Gaby. Y claro que también nos vemos en la guerra, ¿no? 2024, infelizmente, un año con muchas guerras a nivel global. Por ejemplo, la cuestión de los drones, ¿no? No necesariamente drones 100% autónomos, no los hay, ¿no? El dron con IA generativa que va, con IA, no IA generativa, con IA y súper autónomo programado va y alcanza el objetivo que fue destinado, pero también aquellos drones dirigidos por personas, ¿no? Entonces, también ahí yo creo que vamos a ver actualmente las guerras que estamos viendo en Ucrania, en Rusia, o sea, más allá de la cantidad de vidas tristes, ¿no? Que se pierden, hay una guerra cibernética, hay una guerra tecnológica, hay una guerra de drones, que así parece película también nuevamente cada vez que vemos eso. Sí, sabes que me recordaste algo ahora comentaste de esto, porque aquí en Alura tenemos un grupo de los agilistas, ¿no? Las personas que cada escuela tiene su agilista, y nosotros hicimos un PDI colectivo, entonces no sería tanto un PDI, que PDI sería como de desarrollo individual, pero el nuestro fue colectivo, donde tuvimos que leer un libro que es como pensando en sistemas. Y ahí cada uno llevaba, comentaba una parte, ¿no? Del libro, del capítulo que leyó. Y yo leí la parte donde hablaba como la responsabilidad humana dentro de los sistemas y cómo nosotros vamos perdiendo esta responsabilidad a la medida que vamos, que el sistema, vamos saliendo, como quitando nuestra culpa del sistema. Es como, es muy complejo, yo sé, pero como, porque ahí él habla de un ejemplo, ¿no? Que las guerras se tornaron más irresponsables a la medida que una persona puede solamente apretar un botón y causar un daño gigantesco en una parte del mundo y ella ni siquiera lo va a ver porque ella solamente apretó un botón y pudo causar una destrucción gigante. Entonces, infelizmente también hay esta parte, ¿no? De tantos avances tecnológicos, pero hay esta parte también de que nosotros muchas veces no como perdemos un poco la responsabilidad humana de estar ahí porque estamos teniendo tantos avances. No sé si hizo sentido la conexión que quise hacer, pero Sí, me sí. recuerdo eso. No, totalmente. Tiene sentido, Gaby. O sea, efectivamente, ¿no? Mandar un dron no tripulado para quien lo envía es mucho más fácil que en la Segunda Guerra Mundial tenían que mandar aviones tripulados, ¿no? Entonces el costo de la pérdida era mucho mayor hace algunos años de lo que es hoy, ¿no? Entonces yo creo que de cierta forma tiene sentido, o sea, el hecho de que la tecnología cada vez se vuelve más autónoma, ¿no? Quita no debería, ¿no? Pero creo que el análisis filosófico es súper interesante. O sea, el humano cree que porque mandé un dron y fue el dron que chocó y no maté a ningún piloto, tiene menos responsabilidad que mandar un avión que va a lanzar una bomba y el piloto en ese proceso puede perder la vida. Es interesante la Sí. comparación. No, sí, total. Comentaste, ahora me recordé de eso. Wow, entramos en un ámbito muy filosófico. Pero aquí, entonces, para encerrar, ¿no? ¿Cuál sería, Cris, tu predicción sobre cómo la tecnología seguirá moldando nuestras vidas en los próximos años? Ok, Gaby. Bueno, hablamos bastante aquí de herramientas, ¿no? Aplicaciones, tecnologías que en mi opinión van a seguir avanzando. No hablamos de computación cuántica, ¿no? Que igual es algo que muchas empresas están invirtiendo bastante. Particularmente, no sé exactamente qué casos de uso, siempre que escucho computación cuántica me llama mucho la atención y curiosidad, te digo, ok, pero ¿dónde vamos a aplicar todo esto? ¿No? Y creo que Sí. aún intentamos descubrir o por lo menos leer un poco más sobre el asunto, pero creo que eso también, volviendo solo al punto anterior, complementando, creo que computación cuántica también puede ser algo que escuchemos mucho más en 2025. Ahora, hablando de
el impacto de la tecnología creo que actualmente está en nuestras vidas sí, en absolutamente todo, ¿no? Actualmente difícil vivir sin internet, así que nos ponemos a pensar, difícil vivir sin energía eléctrica, ¿no? O sea, imagínate tu vida sin una heladera. Y es que curioso de que actualmente vuelvo aquí a anécdotas conversando con mi familia, tengo un hermano 10 años menor que yo, ¿no? Entonces está más o menos acabando la universidad con 20 y pocos años. Y justamente hablábamos de cómo era antiguamente para que las personas, en el caso de mi papá, reciba su sueldo, no su salario, ¿no? Y no que no existan bancos, solo que la gente no era tan bancarizada, las personas, por lo menos en Bolivia, estoy hablando hace 25 años aproximadamente, no tenían acceso a una cuenta bancaria, ¿no? Los bancos existían en las principales ciudades, pero te alejabas un poco de los centros urbanos, ya no habían bancos, no había banca por internet. Entonces, efectivamente, ¿cómo hacían las personas? Tenían que ir a un cajero de una empresa, las empresas tenían su propia caja, el dinero llegaba físicamente, ¿no? Papel, monedas, hasta ese cajero, había mucha seguridad envuelta, ¿no? Para que no se roben ese dinero alrededor de las personas que cuidaban de las finanzas en las empresas. Y había el día de pago. Entonces todos los funcionarios iban y hacían una fila y tenían que recibir su salario. El día 5 todo su salario se lo entregaban. Aquí están tus, qué sé yo, $1,000 de sueldo de todo el mes, ¿no? Y la gente salía con ese dinero. Y también, como no había nada automatizado, todo era físico, todo era de esa forma. Entonces mi papá, él se recordaba de que no había un día específico, ¿no? O sea, podía ser el primer día del mes, podía ser el segundo día del mes, podía ser el 12º día del mes porque hubo un bloqueo o una lluvia y el camión con el dinero o el avión con el dinero no llegó. Entonces comenzamos a comparar sobre esas situaciones, ¿no? Y ahí decíamos, ok, ¿cómo la tecnología ha cambiado tanto, ¿no? Actualmente mandamos un Pix en Brasil, un QR en otras ciudades, un Oxxo, que también en México te puede resolver la vida. O sea, se facilitó tanto, ¿no? Que creo que la tecnología va a continuar impactando. Mirando hacia la IA, ¿no? Y aquí ya haciendo el recorte de lo que venimos hablando, yo creo que hablamos un poco de salud. Entonces, creo que aquí hay, nuevamente, como lo dije, salud es la última área que llega, o quizás una de las últimas, ¿no? Por todo el riesgo que envuelve, pero creo que van a comenzar a avanzar más, ¿no? Y vemos empresas hasta que pioneras, ¿no? A Neuralink de Elon Musk, ahí haciendo algunas locuras de conectar un chip en el cerebro de las personas. Yo sé que yo, por lo menos, de solo pensarlo, ¿no? Te causa, sí, no sé si necesariamente un rechazo, pero decimos, y hay una cuestión ética, hay muchas discusiones envueltas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, cuando comiencen a encontrarse beneficios positivos, ¿no? Y hay algunas promesas, hasta el momento son promesas, de que, por ejemplo, la capacidad de regenerar la visión de personas que han perdido la vista, ¿no? A través de un chip, o alguna capacidad cognitiva que perdiste por un accidente, por algo que haya la posibilidad de generar, o personas que tienen Alzheimer, ¿no? Que puedan recuperar parte de su memoria o completamente su memoria. Entonces, hay algunas promesas que obviamente las miramos con bastante optimismo, pero aún no sabemos los impactos negativos que eso te puede traer, ¿no? Entonces, yo digo que en salud puede ser algo muy interesante, ¿no? Inclusive hablamos de que las personas estamos generando datos, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que va a ser más una tendencia de que monitoremos, vamos a comenzar a monitorar todo. Ya lo hacemos, ¿no? Las personas que tienen un smartwatch, por ejemplo, monitoran sus entrenamientos, su ritmo cardíaco. Yo creo que El eso también va sueño. a comenzar, su sueño, ¿no? Va a comenzar a ser más común, la tecnología ahora lo permite, y de cierta forma lo veo como un impacto positivo, ¿no? Puede ser que las personas comiencen a tomar más conciencia de su propia salud a través de estas aplicaciones. En educación, creo que hablamos bastante también sobre educación, ¿no? O sea, vamos a necesitar, hay una discusión ética, como lo dijimos, es válido, no es válido para medir principalmente, para evaluar el aprendizaje de una persona. Entonces, ahí creo que hay una discusión ética importante, pero en el proceso de aprendizaje, yo creo que
las escuelas e instituciones se ven obligadas a inserirlos, ¿no? Porque nuevamente yo creo que el avance o el gran impacto va a ser cada vez una educación más personalizada, ¿no? Que el profesor que tiene 40 alumnos en una sala de aula, él tenga un contenido que, ok, es patrón para todos, ¿no? O sea, es el mismo contenido para todos, pero la forma en la que eso va a llegar, los tipos de ejercicios, el tipo de evaluación con cada alumno puede ser diferente. Y por último, nuestro trabajo, que creo que ya está siendo bastante impactado en el día a día, ¿no? Herramientas cada vez que hagan parte para crear un email, vas a apretar un botón, colocar 6, 7 palabras y ya va a estar entrenado con tu tono de voz, con las personas a las que normalmente le envías. Al momento de creamos un documento en Google Docs o en un Word, vamos a colocar 5 o 6 palabras y me parece que va a ser algo parecido. Quiero crear una presentación, voy a subir unos 14 PDFs a una plataforma y me va a ir dando versiones o ir haciéndole preguntas y mi presentación va a estar lista en unos 10, 15 minutos. Yo creo que en ese sentido vamos a ver también bastantes avances. Ya lo estamos viendo con ChatGPT y Excel, por ejemplo, ¿no? Antes yo tenía que aprender Excel y nuevamente no estoy diciendo a la gente que no aprenda, yo soy uno de los defensores de que aprendan Excel, Google Sheet, pero ya actualmente hay una herramienta donde subo un Excel, le hago preguntas, me hace gráficos, ¿no? Obviamente que la gente que lo sabe usar, que sabe usar Excel tiene una ventaja porque le va a saber hacer mejores preguntas, ¿no? Pero yo creo que esa aceleración o ese gano de eficiencia en salud, en educación y en nuestro trabajo se van a ver bastante impactados, diría, de forma positiva, para que seamos más productivos, más eficientes y quizás nos dediquemos a aquello que realmente nos gusta, ¿no? Nuestra capacidad humana de ser creativos, de crear y no hacer aquellas tareas repetitivas que a todos nos cansan, nos generan burnout y al final de cuentas no agregan tanto valor, ¿no? Eso lo podemos dejar para que una máquina la resuelva. Entonces yo creo que, no sé si respondí, Gaby, pero iría por ahí más o menos. Sí, no, respondiste súper y yo estoy totalmente de acuerdo con todo y fui pensando también y vi como hay muchas cosas en nuestro día a día que ahora, que antes, si pensamos, hay hasta comentaste sobre eso y hay una pregunta de eso en mi curso Aprender a Aprender, que es como, ¿cuáles son habilidades que hace 5 años eran necesarias y que hoy en día ya no son, ¿no? Y cosas también en nuestro día a día que van cambiando y ni siquiera nos damos cuenta. Aquí en Brasil, por ejemplo, para agarrar el camión, hay la tarjetita esa, ¿no? Que se llama billete único. Pero antes, hace mucho tiempo, teníamos que ir a una terminal y comprar como de metro, comprar un Un papelito ticket. para pasar un ticket de metro, un ticket del camión. Y ahora, otro día yo estaba en el camión y no había sueldo en la tarjeta. Y con el teléfono hay una aplicación para poner sueldo en la tarjeta del camión, que era algo antes que como Del bus, jamás ¿no? No del existiría. camión. Sí, exacto. Y muchas cosas. Una amiga mía va a tener bebé y envió como la invitación por WhatsApp y ahí estaba, sugerencia de regalos. Y yo como amiga no vino la sugerencia, ella no, apriétalo. Como en un flyer en WhatsApp, una imagen, había un link que llevaba, ya conectava con lo que ella pidió en su lista de la tienda de regalos y si yo lo compro ya llevaba a su casa. O sea, cosas que antes eran como solo una imagen por WhatsApp. Para mí, yo ni siquiera pensé que eso, que ahí era un botón. Entonces, cositas tan pequeñas en nuestro día a día que ya estamos utilizando así con tecnologías y que ni siquiera nos damos cuenta y que eso va a evolucionar cada vez más, ¿no? Así Es es. increíble. Y eso que comentaste del Pix fue chistoso porque justo hoy mi mamá llegó y me preguntó si yo tenía efectivo, como dinero, efectivo, billete, ¿no? Y yo como, no, o sea, ni siquiera sé qué es eso, ¿no? Ella no, porque ahora de fin de año es la cajita, la caixinha que decimos, ¿no? Que sería como la propina para las personas del edificio, ¿no? Entonces los policías, las personas de la limpieza. Y ella dijo, y hay que ser con efectivo. Y yo como, pero no tiene un Pix, es más fácil, ¿no? Y Sí. ella como, no, pues hay la caixinha física, ¿no? La cajita física para poner el dinero allá en la allá abajo, ¿no? Y ahí ella agarró dinero, los billetes, y yo lo miré y yo dije, qué vintage. O sea, con billetes. Es muy vintage eso. Y vi una publicación hace un tiempo diciendo también como, hoy yo salí a comer y lo pagué
con billete, o sea que fue gratis. Y yo pensé en eso, realmente, si yo tengo billete y lo gasto, o sea, ¿cómo no cambió los números allá en mi aplicación del banco? Yo no siento como perdí, como compré algo, ¿no? Obvio, si es como $1,000, ok, pero si yo gano $1,000 en billete, yo lo que primero que voy a querer hacer es ponerlo en la aplicación para ver que Exacto. como subió el número, y no como si lo tengo en la mano es como medio X, ¿no? Así es, Gaby. No, totalmente. O sea, y obviamente Brasil está al frente, inclusive muchos otros países en ese sentido, ¿no? En nivel de bancarización, los negocios, las empresas, la señora que te vende comida en la calle tiene su máquina para cobrarte o tiene un Pix o ya está digitalizado el proceso, ¿no? Quizás región, cuando hablamos de Latinoamérica, aún no han llegado los países a ese nivel de que la gran mayoría de las personas estén 100% en esos sistemas, ¿no? Pero yo creo que estamos caminando hacia ello. Ujú. Así es. Pero muchas gracias, Cris. Fue muy increíble. Me gustó mucho nuestra plática de hoy, de que pudimos ver aquí un poco de los avances que tuvimos este 2024 y tus predicciones para el 2025. Y aún estoy a favor de hacer el episodio de diciembre de 2025. Así es, lo tendremos, Gaby, lo tendremos. Y bueno, y pueden dejarnos sus comentarios si lo ven por YouTube, si lo escuchan en Spotify. También queremos saber si nuestros alumnos, nuestra audiencia, ¿no? Sus predicciones, si concuerdan, no concuerdan con las que yo dije, si tienen otras que hay que prestar atención, que también queremos escucharlos, queremos saber la opinión de ellos. Así es. Y como siempre, ¿no? Antes de terminar aquí, recordándoles que si aún no están suscritos a nuestro canal, pueden suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube, si nos están viendo en YouTube, y también compartir este episodio con sus amigos y familiares. También encontrarnos en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, nuestra página luracurso.com. Y si nos están escuchando en Spotify, seguir aquí nuestra playlist de café.tech. Así es, seguir y dejar las 5 estrellas, ¿no, Gaby? En Spotify Sí. son importantes para que lleguemos a más personas y nuestro podcast sea más relevante ahí en el mundo de tecnología en Latinoamérica. Así es. Y ya llegó esta época del año que tenemos que decir que les deseamos a todos, ¿no? Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en el 2025. Así es, Gaby. Bueno, felices fiestas a todos, un 2025 con muchos éxitos, mucha tecnología, mucha IA, ¿no? Y principalmente mucha paz y mucha salud. Gracias, Gaby, por todo el café.tech en el 2024. Tuvimos muchos episodios, invitadas súper interesantes. Y bueno, este 2025 llegamos y aún con mucha fuerza, ¿no? Así es. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti, Gaby. Chau, chau. Un fuerte abrazo para todos.